Museo Zoológico Damas Antonio Larrañaga, también llamado popularmente Museo Oceanográfico. ¿De dónde surge esto, Gabriel? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Bueno, primero un placer. Surge porque acá el Servicio de Pesca del Estado estuvo regenteando esto durante unos 10 años y por eso tuvo una estación, digamos, de carácter meteorológico y por eso recibe ese nombre. Pero la verdad que cuando la Intendencia lo retoma en la década del 50, ya de entrada le pone Museo Damas Antonio Larrañaga, claro, que es un museo zoológico. ¿Por qué museo zoológico? Porque la mayoría de las piezas venían de los animales de Villa Dolores, ¿verdad? Los animales morían y acá se los taxidermizaba. Es una colección muy importante. Allí por enero del 2023 vino un taxidermista español. Perdón la pregunta, taxidermizado y embalsamado, ¿es lo mismo? ¿Hay alguna...? Taxidermizar es conservar las pieles de los animales, que si uno los mira, te da la sensación de que están vivos. Tú miras los animales y te da esa sensación, ¿verdad? Vos me decías que la mayoría de los animales que están acá están taxidermizados. Exacto, pero también tenemos, como pueden ver ahí arriba, yeso, ¿verdad? Bueno, acá tenemos funcionarios que son autodidactas en la taxidermia, que hacen trabajos excelentes y hay un montón de especies de aves, mamíferos, roedores, primates, que ustedes los pueden ir viendo. ¿Eso es un murciélago, un vampiro? ¿Qué? Sí, sí, se llama zorro volador, pero obviamente es de esa familia, ¿verdad? Después, una cosa, y bueno, los canguros, los wallabies, que estás viendo ahí, los chiquitos, ¿verdad? Impresiona porque hay un montón de animales que por supuesto son autóctonos, son de acá, pero hay un montón que no, capaz que la mayoría. Te diría que hay una importante cantidad de animales exóticos, por llamarlo de alguna manera, fuera de fronteras y de la región, pero también hay mucho animal de la región, muchas aves de la región, y animales del ámbito, digamos, de la dimensión marina también. Y acá el trabajo que se hace es un trabajo muy importante. Hoy, por ejemplo, en virtud de que mañana es el Día de los Océanos, la Embajada de Francia va a venir a hacer una actividad a las 11 de la mañana. Vino el embajador francés y miró el lugar y le pareció que era idóneo para poder hacer esa actividad y obviamente le aceptamos la propuesta y van a venir hoy aquí a hacer una actividad a las 11 de la mañana. A mí siempre me impresionaba que cuando, no sé si cuando ingresaba al princicio del recorrido o al final del recorrido, ¿había un yacaré? Bueno, ahí... ¿O es que está acá? Ahí tenés, claro, ese es. Después, esto para poder conservar... Enorme, ¿eh? Pero eso no es de acá, ¿verdad? No, en el norte puede ser que cuando hay alguna inundación importante en los ríos afluentes aparezca alguno, como han aparecido pirañas o han aparecido algunas serpientes que no son propias del Uruguay, digamos, ¿no? Bueno, ahí están viendo un muestrario de aves impresionante, ¿no? Sí. Y si vamos por el otro lugar van a ver... Y hacia arriba también, no sé si vos alcanzás a mostrarlo ahí, Darwin, perdona que te complique, eso y un poquito a la izquierda que vemos, bueno, gavilán y eso. Sí, sí, exacto, aves rapaces. Bien, damos la vuelta. Además también, un poco lo comentábamos previamente en el primer móvil, de la historia que tiene este lugar, ¿no? Es impresionante. Este lugar, hasta 1915, por allí, fue la morgue. El cementerio del Buceo no tenía los muros que tiene ahora. Y una vez hubo una sudestada, ingresó el mar y se llevó los ataúdes. Una escena dantesca. Impresionante. La gente le tenía cierto temor a este lugar. Cuando la Facultad de Medicina inauguró su edificio, el actual edificio de la Facultad de Medicina, la morgue pasó a estar ubicada allí. Este lugar quedó de alguna manera abandonado, era una sola planta. En un momento un comerciante, un hombre que tenía clubes nocturnos en Ciudad Vieja, vio el lugar, vio su potencialidad y bueno, hizo todas las gestiones para poder edificar aquí en un estilo mozárabe, ¿no? Se ve con los azulejos en el patio, la torre, y generó un cabaret nocturno que era famoso porque entrabas y había dos hombres con antorchas en la puerta, reservados, gente de la alta sociedad. Había espectáculos de jazz, de tango, tenían que subir de frac los músicos y después había un trago, helada verde, que tomabas ese trago y hacías un viaje a los confines del sistema solar, ida sin vuelta. Me contabas una historia muy particular también de algo que ocurrió. Sí, bueno, en este lugar se habla de un suicidio de una mujer, pero el hecho corroborado y registrado es que un marido
engañado, ingresó y asesinó a su mujer y al amante, y ahí se cerró el lugar. Ya había presiones de la alta sociedad, porque cuando esto se empezó a edificar, Montevideo estaba bastante, el núcleo estaba bastante alejado de aquí, pero después la población fue llegando y la gente empezó a cuestionar el lugar por las cuestiones morales, digamos, ¿no? Esas cuestiones que están arriba de la mesa siempre. Esa presión más el asesinato, más el cabaret de la muerte, se llamaba por el antecedente de la morgue y porque ustedes se acuerdan que esta curva se llamaba la curva de la muerte, porque la gente entraba a gran velocidad y había muchos accidentes y muchos muertos. ¿Vos te acordás en qué año reformaron la Rambla? Estábamos hablando que éramos fines de los 90, capaz, una cosa. Eso no lo recuerdo exactamente, pero sí sé que era un lugar de mucha accidentabilidad, porque además los conductores, en lugar de aminorar, tomaban la curva como venían y bueno, ahí se producían accidentes, muertes, lesiones, etc. Entonces este era un lugar que estaba mal visto en el sentido que a la gente le daba temor. En la década, fines de la década del 30, principio del 40, la SOIP se hace cargo de este lugar, allí se convierte de alguna manera en oceanográfico, una estación oceanográfica. En la década del 50 la Intendencia vuelve a tomar este lugar. Dicen que contrataron a unos sacerdotes para que hicieran limpieza espiritual antes de inaugurarlo en 1955, que ya lo inauguran como museo zoológico Dámaso Antonio Larrañaga. ¿Por qué zoológico? Ya les dije, porque los animales muchos venían del zoológico de Villa Dolores, y Dámaso Antonio Larrañaga por su contribución, digamos, a la ciencia en la época que le tocó vivir, ¿verdad? Me imagino que es un paseo sumamente llamativo para los escolares o liceales, ¿no? Escolares y liceales, efectivamente, y lo disfrutan, ¿verdad? Ahí están viendo tigre y león que vinieron de Villa Dolores, por ejemplo, hace muchísimos años, ¿no? Impresionante, ¿eh? Y el tamaño que tienen. Tenés el esqueleto de la jirafa adelante y tenés también, están acá, el cráneo de Leo, el elefante, está en el fondo. ¿En serio? Ah, mirá. Sí, está el cráneo de Leo, primer elefante nacido en cautiverio en Sudamérica. Impresionante. Bueno, la verdad que da para hablar un montón de cada uno, además de los animales que vemos, de cada uno de las imágenes que vemos. ¿En qué horario se puede venir acá al museo? Mira, el museo está abierto de 9 a 3 de la tarde. Generalmente las visitas, puede venir cualquiera, digamos, a recorrerlo, pero el grueso de las visitas son las escuelas. Claro, vienen las escuelas ya. Son las escuelas y los liceos, escuelas y liceos, que recorren, bueno, con profesores de biología o las maestras que están informadas, y bueno, despiertan la curiosidad de los niños, incentivan el deseo de investigar y de conocer, porque lo que no se conoce no se cuida, ¿verdad? Y acá hay una tarea de conservación en el sentido de conozcamos las especies para respetarlas, para cuidarlas, digamos, ¿verdad? Y bueno, hay especies de todo el mundo, como yo les decía, pero también hay especies de la región y del país, ¿no? Porque los animales no tienen fronteras. Para los animales no hay Argentina o Brasil. La frontera la pusimos nosotros. Exactamente. Gabriel, muchísimas gracias, ¿verdad?, por recibirnos. Un placer haber hecho este recorrido contigo. Sí, decime, Ro. Pregunta nada más que nos decía Marcelo, ¿está el esqueleto de la ballena? Me pregunta si está el esqueleto de la ballena. El esqueleto de la ballena está, en este momento están procediendo a limpiarlo, porque estas cosas... Está en mantenimiento. Claro, Está en mantenimiento. sí, Acá obvio. tenés, por ejemplo, fíjate, el esqueleto de una tonina, y allí tenés la jirafa, que esa jirafa... Eso quería ver, la que es de jirafa. 1930. A ver, el esqueleto Ahí de la está el jirafa. esqueleto de la jirafa. Mirá cómo es. Impresionante. Es Ni bien entras al museo, te topás con esto. Es el esqueleto del general. Perdón, 1932. Pegué el palo. Impresionante. Y viste que ahí dice, perteneció al Jardín Zoológico Villa Dolores. Qué maravilla. Y ahí te dice quién preparó y quién hizo el montaje del esqueleto. Perdón, ¿todos los animales que tenemos acá fueron de Villa Dolores o no. hubo otras donaciones? Hay donaciones Ernie. de colecciones particulares de taxidermia que se las han donado el museo. Ernie. Decime, Fede. No, me interesa saber y conocer un poco más, capaz que él no tiene los datos respecto al proceso de la taxidermia, cuánto dura, o sea, cuánto lleva. Y por otro lado, si hoy en día siguen recibiendo distintas piezas también, ¿no? O sea, si hay cierta renovación en cuanto a lo que se exhibe allí.
Bien, me pregunta dos cosas, Fede. Primero, si tenés como un poco noción del proceso de la taxidermia, de cuánto demora, capaz que no es tu profesión, lo que sea, pero si alguna noción. Y me imagino que debe ser distinto también de acorde al animal. Bueno, sí, no soy taxidermista. Justo hoy el taxidermista está enfermo, la gripe viene matando, pero sí sé que es un proceso que lleva su tiempo. Y hay que ser muy cuidadoso porque para que el animal no se descomponga, digamos, hay que ponerlo en un freezer, ¿verdad? Porque si se descompone ya no sirve para taxidermizar. Es un proceso que lleva su tiempo. Exactamente cuánto, no tengo ni idea. Y entonces, la segunda pregunta era, ¿ustedes siguen recibiendo donaciones de animales? Sí, se ha recibido alguna donación. Por ejemplo, un cóndor muy longevo, que un argentino que tiene una reserva en los Andes argentinos, una reserva de cóndores, nos dijo que debía tener 100 años. El cóndor en vida libre vive 70, 80 años, pero en cautiverio, que hace un desgaste muy mínimo, porque le sirven la comida, digamos, puede llegar a vivir más de 100 años. Ernie. Sí. Impresionante. Impresionante. Perdón, ¿y esto que tienen acá, los animales que tienen acá, es todo lo que tienen o tienen un depósito? Por ejemplo, hay un depósito que se está haciendo toda una clasificación porque tienen centenares y centenares de caracoles, por ejemplo. Claro. Y centenares de colibríes de todas partes del mundo. Entonces, ahí están en caja, ¿verdad? Preservados y se está haciendo todo un inventario porque entran animales. Y hay muchas donaciones. Rusito, decime, creo que tenías vos una pregunta. No, que repita los horarios para poder visitar. Y también si quedó algo del cabaret, alguna botellita por ahí, algo si podés traer. Si quedó alguna resaca. Rusito me pregunta si quedó alguna botellita del cabaret. No hay nada. Ahí se mueve, ahí lo ves moviéndose. Se está moviendo el ave de ahí arriba. Mueve. ¿Qué es Ese eso? cabaret Alborota. No conozco esa ave, pero me inquieta verla moverse. Sí, se mueve, ¿no? Es una gaviota. Se está moviendo. Parece una gaviota, sí. Es una gaviota. Enorme, es enorme. Sí. Es enorme y aunque está muerta y taxidermizada la vemos moverse. Así que acá no hay fantasma ni bruja, pero... Bueno, las hay. Gabriel, te pido que repitas nuevamente los horarios de visita para que la gente se pueda arrimar. De 9 a 3 de la tarde y bueno, es entrada libre y gratuita, por supuesto, ¿verdad? Y es un lugar que tiene alguna dificultad de accesibilidad en el sentido que tenés que cruzar la Rambla, que es muy complicado, los semáforos están a una distancia importante, entonces en general la gente viene en auto, ¿verdad? Obviamente escuelas y liceos en bañaderas, y a veces vienen particulares que vienen caminando por la Rambla y bueno, y hacen todo el esfuerzo para llegar hasta acá. Bueno, está bueno también comentar eso, ¿no? Que capaz que se puede reformar alguna parte para que sea más accesible el ingreso al... La Rambla a esta altura, además, pasan vehículos todo el tiempo, para un lado y para el otro, y tiene ese nivel de complejidad, pero ya te digo, se presta un servicio muy importante para escuelas y liceos, muy importante. Excelente, Gabriel. Nuevamente muchísimas gracias por haberte tomado unos minutos para nosotros. Nos despedimos nosotros, chicos, y los veo dentro de un ratito. Ernie, dale. Un abrazo grande para...